Grabación corriendo. A ver, entonces, como les estaba diciendo desde la clase anterior, hoy es el primer día de recibir Tableau y es lo que vamos a seguir haciendo hasta que termine el ciclo. A ver, déjenme contarles entonces qué es exactamente Tableau y por qué llegamos a esto. Realmente toda la idea detrás de Tableau es simple. Realmente cuando, ya decís como me lo contaron, realmente Tableau nace porque, Profe, sí. perdón, puede grabar la clase. No está. Uy, no le puse grabación. Creo que no. No, ya está grabando. Ah, ok, es que no No, me sale. Ah, ok, bueno. sí, no, aquí dice. Tener grabación es la única opción que tengo. Que sería quitarlo, es lo único que puedo hacer. Ok, gracias. A ver, como les decía, entonces, realmente Tableau tiene una ventaja por sobre el Power BI y es que, bueno, realmente Tableau nació de alguien que estaba desarrollando algo de software como parte de su tesis en Stanford y resultó que el software pareció tan interesante que decidieron ponerle un poco de presupuesto, ponerlo en marcha y convertirlo en un negocio. La idea que hay detrás de todo esto de Tableau es que ya está como preconstruido sobre buenas prácticas de visualizaciones. Básicamente hay una teoría que va detrás de todo esto y la intención de, por supuesto, tener una visualización y estar haciendo todo esto de minería, inteligencia de datos y todo lo que hemos estado platicando es que realmente la gente pueda observar los datos, identificar qué es lo que sucede, eh, notar la tendencia y de paso tenerla de una manera evidente porque realmente la capacidad humana para manejar volúmenes ridículos de información es nula. Es decir, a menos que no lo pongan de una manera en la que podamos comprenderlo, pues no lo vamos a notar. Vaya, entonces, ¿qué es lo que realmente hace? Sí, podemos decir que hace prácticamente lo mismo que Power BI. Hay unas cosas que hace mejor, hay otras cosas que no. Vaya, la primera es que definitivamente permite mezclar un montón de fuentes de datos diferentes, igual que Power BI, y eso no es ninguna diferencia entre ningún software, todos lo tienen. Si tienen ustedes una conexión a una base de datos, ocupan la conexión a la base de datos. Si tienen más información en Excel, jalan su información en Excel y funciona. No hay nada adicional en esto. Ahora, nada más hay como que una pequeña ventaja chiquitita, y es que realmente Tableau está hecho como con un lenguaje de programación un poco más sencillo que involucra un poco de Java y le permite como tener conectores para un montón de fuentes de datos todavía más rápido de las que lo suelen tener en Power BI. Así que al menos podemos estar garantizados de que si algo nuevo va saliendo en el mercado, siempre termina apareciendo algo con que conectarse en Tableau. Y igual que Power BI, también tiene la característica de que si uno está pagando el servicio, pues siempre está actualizado y está absolutamente todo lo que puede haber. Vaya, el lenguaje ese que les estoy hablando es ese BCSQL y ya tengo otra vez el gato encima, de un segundo. Eh, y es eso, realmente ya está, tiene como una optimización en la extracción de los datos que también lo hace menos exigente en memoria. Es decir, es como que súper sencillo cuando uno carga los datos adentro de la memoria de la computadora. Mientras que Power BI tiene un defecto que es causado por una cosa que se llama el data bending, eh, que en sentido estricto, cuando ustedes, por ejemplo, se conectan a una base de datos y extraen la información directamente, es rapidísimo y todo funciona muy eficientemente, pero en cuanto empiezan a ocupar, por ejemplo, un archivo de Excel, Power BI se vuelve loco y el archivo se vuelve enorme y hacer las cosas que normalmente no deberían de ser muy complicadas, como conectar una tabla con otra, se vuelven pesadas y lentas. Y eso es malo, eso no sucede aquí. Vaya, realmente lo otro que creo que tiene una ventaja es que los gráficos y los mapas complicados realmente se pueden hacer con solamente arrastrar los datos. Y eso es una cosa que tampoco tiene Power BI. Realmente vieron lo complicado que era darle formato a un gráfico y empezar a arreglar cosas. Y sobre todo vieron lo engorroso que resultaba ponerle formato condicional a las cosas. Aquí no, realmente solo es arrastran los objetos encima de los espacios asignados. Repisas, es como se llaman oficialmente, y ahí acabó todo. No hay nada raro que configurar y agregar. Funciona por sí mismo.
Aparte, bueno, cuando ustedes tienen visualizaciones en Tableau, la gracia es que las visualizaciones de Tableau están hechas como, básicamente como con Java, y se pueden llevar y poner prácticamente en cualquier lado. Mientras que Power BI tiene como que su propio servicio único y si no es a través de eso, no se puede extraer. Y la otra es, bueno, la última es una aclaración que es que puede analizar y mostrar datos en tiempo real, que ustedes simplemente dicen, miren, yo quiero una conexión en vivo con los datos y lo que está haciendo es que está leyendo constantemente la información que muestra y cada vez que ustedes la vuelven a cargar, actualiza y la corre sin necesidad de hacer el proceso lento que hace Power BI, que en serio es mucho más lento, sobre todo cuando tienen que extraer de muchas fuentes. Para ponérselo desde este punto de vista, en la Defensoría del Consumidor ocupamos Power BI, obviamente porque es la más barata, no están pagando el server, pero hay, por ejemplo, una cosa sencillísima y no es ni siquiera nada del otro mundo, en la que se cargan precios de supermercados y nada más hay datos desde hace apenas mayo del año pasado y en serio, o sea, no les voy a decir es poquísimo porque realmente no es tampoco tan poco, son como 1.000.000 400.000 filas más o menos, se le agregan como 50.000 mensuales, pero créanme que eso no es nada en escala de bases de datos. Pero cada vez que lo tengo que cargar, carga 150 megas y son más o menos 5 o 10 minutos para hacer la actualización. No tarda tanto aquí, ya lo estuve probando. No les puedo dar esa base de datos, obviamente, porque es en teoría confidencial, es interna de donde yo trabajo para probarla, pero una prueba que hice. Claro, lo único es que esa base de datos cargarla en Tableau requiere más memoria RAM. Hmm. No voy a ocupar bases de datos gigantescas para ustedes, no se preocupen, que generalmente eso es lo que hace más lento la ejecución. Y debería de poder correr en prácticamente cualquier computadora. A ver, lo único malo es que, por ejemplo, a diferencia de Power BI, no tiene una herramienta para automatización de reportes. Y es esto, hay algunas herramientas de Power BI que permiten que realice por sí mismo la sincronización de los datos. Es decir, por ejemplo, le pueden decir, mire, yo quiero establecer que a las 4 o 5 de la tarde se haga la actualización de esto y se conecta tal base, tal otra, tal otra, tal otra, la carga. Tableau no puedo hacer eso. Platicando con Nacho, realmente algunos de los limitantes que tiene probablemente son temporales porque son cosas que han considerado y tienen más que ver con el lenguaje y el motor en el que está programado. Están ampliando cosas y de hecho están trabajando en un montón de cosas tras bambalinas porque quieren empezar a incorporar servicios de inteligencia artificial directos de ellos porque compraron otra compañía que únicamente se dedica a eso para ponerse los nativos a Tableau y que no requiera ocupar una herramienta externa para hacer ese tipo de análisis y cálculos. La otra es que Power BI tenía, bueno, tiene, unos que se haya ido, tiene, por ejemplo, una opción para crear visualizaciones personalizadas y es que la gente en línea puede desarrollar y crear sus propias visualizaciones que no existen y agregarlas. Ahora, la gracia de Tableau es que también Tableau es tan flexible y permite tantísimas cosas que hasta ahora no he visto ninguna visualización que exista en Power BI que no se pueda replicar aquí sabiendo lo que uno está haciendo. En una de las clases vamos a hacer uno que es el gráfico de cascada, que es un gráfico que existe nativo en Power BI, pero no está acá. Pero moviendo un par de cosas de lugar se puede producir aquí. Y es por eso, es por la gran flexibilidad que tiene. El asunto es que también tiene un control limitado del formato personalizado y es esto. Em, en Power BI teníamos todas las opciones de todos los colores que podíamos hacer, aunque el selector de colores estaba horrible, podíamos ponerle cualquier cosa que, bueno, tampoco es como que era la gran cosa y era perfecto, también era engorroso, pero aquí también es como un poco limitado el control que tiene sobre algunos objetos. Ahora, en mi opinión, eso del control limitado no es necesariamente algo malo, porque Tableau probablemente no es diseñado por la comunidad, sino que es diseñado por profesionales expertos en la teoría de visualización de datos. Ahorita acaban de cambiar el CEO, creo que, bueno, no ahorita, fue como hace como un año. Pero igual, los dos que han tenido son como expertos en la materia de visualización de datos y han escrito libros sobre el tema. O sea, lo que hace el programa
ya está orientada a buenas prácticas. No tienen ustedes que empezar a ponerse a cambiar colores, formatos y cosas, porque lo que están haciendo es probablemente empeorando la visualización. Ya era buena como nació. El otro pero que tiene, y este es un pero muy extraño, que es que la resolución de las visualizaciones es fija. La resolución de las visualizaciones es fija. A ver, Power BI tiene una ventaja por ese lado, y es que las visualizaciones, todas las gráficas y todas las líneas son vectoriales. Esa es la palabra que se me estaba escapando. Que sean vectoriales quiere decir de que cuando le indican a la computadora que produzca un gráfico, lo que han hecho es que le han dicho, mire, traza una línea entre tal punto y otro, y cuando cambian la escala, simplemente sigue diciendo traza una línea entre tal punto y tal otro. Lo que pasa con Tableau es que Tableau no fue hecho tan así, no produce trazos de líneas, sino que uno indica de qué tamaño quiere hacer su visualización, que da un tamaño por defecto, que creo que son de 1000 por 800 píxeles, y produce las visualizaciones. Pero cuando produce las visualizaciones, imagínense que ustedes tienen una línea diagonal. Bueno, ustedes saben que las computadoras, bueno, las pantallas están hechas de píxeles, que son cuadritos. Ok, entonces, si ustedes se acercan mucho para la computadora, probablemente alcanzarán a ver los cuadritos de los que están hechos. En el caso de las visualizaciones de Tableau, realmente también están como fijas y los píxeles ya están predefinidos. Entonces, cuando ustedes intentan acercar o mover mucho el gráfico, empiezan a pasar ese tipo de cosas, o por eso es que tienen que darle a una actualización cuando están modificando una visualización, que conste que vamos a ver que las visualizaciones son distintas de las hojas, para que se vuelva a ajustar al tamaño, o al menos en la última versión eso pasaba bien a menudo. Y la otra es eso, que la que les decía que no tiene exactamente las mejores herramientas para procesamiento de datos. Tableau Prep existe, puede hacer cálculos con los datos, y de hecho también tenemos varias herramientas para hacer cálculos internos con los datos, pero realmente Power Query es probablemente mejor en este aspecto para extraer los datos y postprocesarlos, asumiendo que no están con la calidad necesaria. Mm, Lamentablemente es una de las cosas que tiene y pasan. Preguntas por ahora. Tal vez no, hay que ver el programa primero. A ver, entonces cuando ustedes van a ver exactamente qué tiene Tableau, van a decir, mire, Tableau tiene estas 5 cosas. Tiene Tableau Desktop, Tableau Prep, Tableau Reader, Tableau Public y Tableau Online y Tableau Server. A ver, nosotros lo que vamos a estar ocupando es Tableau Desktop. Tableau Desktop es el programa que se instala en la computadora y se puede ejecutar, y que aparentemente ya hay una versión para Mac. Si leí bien lo que había leído. Así que puede ser que no sea necesario ni siquiera pasarse a Mac. Pruébenlo los que tienen Mac. Tableau Prep, por otro lado, es eso, el que sirve para importar datos, que es el que no es tan bueno, y es un servicio completamente separado que simplemente le alimenta la información a Tableau en general. Existe Tableau Reader, que es para, bueno, si ustedes no tienen obviamente instalado Tableau y les pasa un archivo de Tableau, a menos que tengan un programa con que abrirlo, no van a poder abrirlo. Entonces, Tableau Reader existe para eso, que les permite ver lo que alguien más creó, pero no les deja, por ejemplo, ajustar los formatos, crear las visualizaciones, agregar nuevas fórmulas, agregar nuevas columnas, ver los datos que están detrás, sino que lo que realmente hace es recibe la información ya procesada. Ahora, una de las ventajas que tiene, por cierto, en los archivos de Tableau, en este sentido, cuando ya están publicados, es que cuando Tableau produce una visualización, utiliza ya los datos resumidos en vez de tratar de ocupar la base completa para hacer todos los cálculos. Y es uno de los males que tiene Power BI. Si, por ejemplo, ustedes le dan a Power BI 1 millón de registros, cada vez que ustedes vienen y hacen algo, vuelve a leer otra vez el millón de registros. Tableau, como realmente intenta, o sea, todas las visualizaciones que están metidas en las hojas, realmente todas son hojas, am, le carga uno los datos, y los datos simplemente ya se cruzan en filas, columnas y vectores y otras cosas. Tiene un límite de 16 dimensiones, si tengo entendido bien. Ya están simplificados, sumados, promediados y todo lo demás. Es decir, no está tratando de cargar toda la información al mismo tiempo. Hmm. Y bueno, esa es la ventaja de pasar algo a Tableau Reader. Cualquiera lo puede abrir sin tener una computadora innecesariamente poderosa
para cargar montones de datos, solo que de otro modo habrían sido montones de datos. Vamos a ver después sobre la publicación de estos datos. De ahí existe Tableau Public. ¿Qué Tableau Public es? Sí, ustedes pueden ocupar Tableau sin pagar. El único pero es que lo que sea que ustedes suban ahí es para todo el mundo y ahí está y todo lo pueden ver. Como no pueden ocupar, por ejemplo, la información financiera de su empresa, esa no la deberían de publicar. Pero si, por ejemplo, ustedes están en una ONG y quieren dar a conocer algún dato, o si tal vez son de gobierno y ojalá los pudiera convencer de esto, pero no los voy a convencer nunca por la información confidencial que yo ocupo. Ok, pero si pudieran tener eso, podrían ocupar Tableau Public y tener las herramientas de Tableau para hacer lo que necesiten. Y luego existe Tableau Online y Tableau Server, que son casi lo mismo. Básicamente Tableau Online y Tableau Server es que están ocupando una computadora remotamente para hacer todo el levantamiento pesado de la información y básicamente esa es la que hace todo el procesamiento de los datos y cuando llega a su computadora ya solamente llega ya la información mucho más simplificada y corre extremadamente fluido. Lo único es que necesita una conexión permanentemente al internet o una conexión a un servidor. Que es simplemente eso. Ustedes vienen, adquieren el servicio y lo instalan generalmente en su propia computadora, se adquieren el Tableau Server y en una computadora remota en los servidores de ellos se ocupan Tableau Online. Dos por ahora. Bueno, en resumen, vamos a ocupar Tableau de esto. Eso es lo que les quería decir. Pero está todo eso otro. A ver, entonces, realmente Tableau lo que tiene detrás de todo esto es, bueno, tenemos un servidor de datos en el que los datos están siendo producidos y almacenados. No es parte de Tableau, valga la aclaración. ¿Se acuerdan de que habíamos hecho una estructura parecida cuando estábamos analizando exactamente cuáles eran los componentes de Power BI? Bueno, también aquí supongamos que hay una fuente de datos que es el servidor que nos lo está produciendo. Um, a partir de ahí vienen ya los componentes de Tableau, que realmente Tableau lo que tiene son eso, conectores de datos, son simplemente instrucciones de programación que lo que le dicen es exactamente cómo extraer la información desde el servidor. Cuando ustedes lo extraen, tienen dos maneras de hacerlo. Pueden cargarlo en tiempo real, o también conocido como la conexión en vivo, que es básicamente decirle, mire, yo lo que quiero hacer es estar permanentemente extrayendo datos desde la fuente. Plan B es extraer los datos en la memoria, que lo que hace es que carga todo en el RAM. Para bases de datos muy grandes, les insisto, probablemente necesitan una computadora muy poderosa con un montón de RAM, no tanto procesador, más RAM que otra cosa, y los carga y lo tienen y reacciona de inmediato. Muy bueno cuando tienen una computadora poderosa. De ahí, bueno, vienen los componentes del Tableau Server, que por supuesto tiene su propio servidor de datos, que es donde están cargados lo que ya extrajo desde el conector. Está el servidor de aplicaciones, que realmente lo que hace es que alimenta a los programas, es decir, prácticamente los produce por sí mismo. Y hay otro que es el servidor de BizQL, que lo que hace es que después de que los datos están cargados, simplemente le proporcionan los resúmenes a las herramientas que estamos ocupando. Después de que nosotros tenemos todo eso, pues obviamente está la parte de la interfase que también ya la habíamos visto en Power BI, que realmente lo que hace es que lo que ya produjo, la información ya cargada, se la alimenta a navegadores web, a la aplicación móvil y obviamente a Tableau Desktop, que es lo que nosotros estamos haciendo. A ver, realmente la ventana de Tableau se ve exactamente como esto, pero creo que primero les quiero enseñar Tableau funcionando. Y es por esto. A ver, realmente cuando ustedes abren Tableau por primera vez, lo que van a ver es una pantalla que realmente se ve distinto de lo que está ahí. Y por defecto les dice, mire, bueno, si usted quiere empezar a tratar de trabajar con esto, pues bueno, vamos a ver qué es lo que tiene, carguen unos datos. E igual que como la pantalla que comenzó a aparecer desde hace una semana, aquí ya tiene sugeridos los principales tipos de los que ustedes pueden obtener información. Ustedes pueden cargar archivos de Excel, archivos de texto, archivos de JSON, que es otra cosa de bases de datos, uh, archivos de Access, pueden cargar PDFs, no me pregunten cómo lo hace, pero lo hace muy bien. Si es que por lo menos tiene formato de tablas. Eh, Puede cargar archivos estadísticos de varios tipos, conexiones, eh, muchísimas cosas, pero realmente por hoy vamos a comenzar con un archivo de Excel que, valga la aclaración,
Aparte de que también está disponible acá, está disponible Moodle, que son estos dos. Se llama Global Superstore, que es el ejemplo que ocupan para muchos de los materiales que uno logra encontrar en línea. A ver, que lo pueden ocupar dándole clic a esto o lo pueden descargar directamente. Es un archivo como de 8 megas. Lo voy a cargar. Profe, Sí. perdón, solo tengo una consulta. ¿Con esas fuentes de datos existe alguna capacidad máxima que permita? O sea, como que con una puede cargar más datos que con otra. ¿Hay diferencia? Fíjate que realmente lo único que he sabido que limita a Tableau es la capacidad de memoria de tu computadora, pero si quieres déjame investigarlo un poco más. Power BI tenía la limitación de los 16 gigas, pero aún así 16 gigas de información, créeme que es una cantidad tan ridícula de información que a menos que estés trabajando en una empresa global, ponerle por ejemplo que tuvieras toda la base de datos de Amazon, difícilmente lo llegas a ver en la práctica. Y al final, de hecho, ni siquiera llegas a ver las bases de datos completas porque cuando generalmente vos estás trabajando con este tipo de datos, no haces la extracción de la carga de toda la base porque nunca ocupas toda la base de datos. La base de datos completa es un data warehouse que tiene hasta información de recursos humanos. Mientras que vos lo que querés generalmente son simplemente información de transacciones o de algún periodo específico o de alguna característica precisa en vez de estarlo cargando todo. Déjame investigar cuál es el límite exacto y de qué depende en este programa, porque tampoco me lo había preguntado, porque nunca había llegado a toparlo. Lo que sí te puedo decir es esto, al menos Tableau en general, en cuestión de memoria de la computadora, te lo voy a enseñar así. Ahorita realmente lo que está consumiendo el esfuerzo de mi computadora es Teams y tener abierto Chrome, y Tableau está ocupando 53 megas de la memoria RAM de la que tengo 8 gigas en esta laptop. O sea, si te fijas bien, es como que súper sencillo, no está tan terrible. O sea, está apenas ocupando un poquito más que PowerPoint. Y si vengo yo y le cargo la base de datos que voy a ocupar, que es esta de Global Superstore, la clase número 12. A ver, el consumo de memoria aumenta, ocupa un poquito del procesador, pero ahorita simplemente se queda en 218 megas, que de nuevo, 218 megas es una fracción prácticamente insignificante de la memoria. Por cierto, si no vieron lo que hice, realmente solo le di que quería importar un archivo Excel y lo seleccioné. Vaya, realmente la alimentación de la información en Tableau es también mucho más simple porque no tiene tampoco la pantalla extremadamente complicada que teníamos en Power Query. Cuando uno carga los datos aquí, bueno, los datos y si quieren mejor veámoslo primero en Excel antes de explicar exactamente qué formato tiene. Teclado equivocado. Global Superstore Orders. Realmente lo que viene en ese archivo de 8.2 megas es esto. Tenemos dos tablas comunes y corrientes de Excel con formato de tabla, en las que, bueno, tenemos la región a la que pertenecen las personas en la base y luego tenemos una lista de órdenes que simplemente son un montón de columnas con códigos y datos de distinta naturaleza, pero no es más que letras y números. Um, Ok, y entonces, ¿qué pasa con esto? Pues cuando ustedes lo cargan, Tableau, igual que como hacía Power BI, lo que va a hacer es que va a reconocer, mire, usted tiene varias hojas, en las hojas hay tablas y las tablas están acá. Es decir, aquí ya vino y ya hizo una interpretación de lo que salió. En Power BI salía ese cuadro en el que nosotros teníamos que ir chequeando cada una de las que íbamos agregando. Aquí también, en cierta forma. Para meter los datos en Tableau, después de que ya aparecieron aquí, uno les da clic y cuando les da clic van a cargar de este lado. Está bien, lo tengo que arrastrar. Va a cargar de este lado y les va a mostrar exactamente cuál es la interpretación que ha hecho. Es decir, mire, ha notado que el robo ID es un número, que el order ID es un texto, que el order date es una fecha y varias otras cosas. Uno puede empezar a tratar de convertirlos y hacerle algunos ajustes básicos, como por ejemplo cambiarle el nombre, ponerle descripciones y algunos otros detalles. Y esto, por cierto, también los está mostrando tal cual como vino el archivo Excel. Lo puedo cambiar a que aparezca en orden alfabético, más algunos otros detalles, pero
ya hizo un buen análisis y de hecho tiene también la ventaja adicional de que Tableau es muy bueno con sus herramientas de mapas y de fórmulas porque de por sí ya identificó que hay un montón de información de países y regiones del mundo para poderlos meter en las visualizaciones de mapas, que es de lo que les quiero demostrar, que por cierto no hace tan bien Power BI porque por ejemplo yo tengo que indicarle manualmente que algo pertenece a países. Vaya. Y bueno, aquí están los datos. Por el otro lado, ¿se acuerdan de que también venía Power BI y hacía conexiones en automático con la información? Bueno, esto también lo hace y es mucho más directo, nada más que permite algo que no deja tan fácil Power BI. Bueno, aquí tengo la tabla de órdenes, que es mi tabla básica. Si yo vengo y agarro esta tabla que dice gente, que es la tabla que está conectada, miren qué bonita la raya, hace una conexión conforme haya información relacionada y me dice, mire, usted acaba de producir una relación. Ajá. Entonces tenemos la región, que está en la tabla de órdenes, y hay otra que es prácticamente los mismos elementos porque no se tiene que llamar igual. En Power BI sí tenían que llamar igual. Aquí nota que tienen los mismos elementos porque los analizó antes de cargarlos. Dijo, mire, usted realmente debería de conectar a esto. De hecho, son buenos para relacionarlos. Ah, qué interesante. Bueno, aquí todavía hay un archivo de ayuda si quieren saber exactamente cómo funcionan las relaciones, pero realmente las relaciones ustedes pueden controlarlas de en qué dirección van a trabajar. Por eso es que estuvimos viendo todo lo de la relación de uno a muchos, del left join, el right join y todo lo demás, es porque eventualmente llegan a servir acá, se ocupan. Tienen mucho que Julio, ver con lo que hagamos. ¿Sí? tengo una duda. ¿Por Ah, qué en este caso región lo reconoce como texto y no propiamente con el simbolito de países o de mapas que habíamos visto anteriormente en la de órdenes? buena pregunta. Fíjate que las otras son nombres de países, lugares y puntos específicos en un mapa, pero la región de África del Este no está predefinido, o de África Central, o la región del Caribe. Es más una cuestión de... No son regiones reales. Es como que, por ejemplo, vos dijeras la zona central, oriental y occidental de El Salvador. No, no existen para la geografía oficial, sino que son las divisiones que nosotros los salvadoreños le hemos dado. Y no te la va a reconocer nunca, por desgracia, pero sí te va a reconocer los 14 departamentos y los 361 municipios, que si no me equivoco, ahora 43. Se me escapa el número. Pero no tienen la naturaleza de haber sido lugares en un mapa, por decirlo así. Es decir, si vos trataras de poner un mapa, ¿cuál es la parte central de los Estados Unidos? Sí, más o menos existe, pero ¿dónde pones el punto? Aunque para eso siempre lo puedes resolver con coordenadas si es que llegaras a necesitar eso. Ya vamos a ver también ese asunto de las coordenadas eventualmente. No creo que en la clase de hoy, pero en un futuro. A ver, entonces... Gracias. de nada, no te preocupes. Seguir preguntando todo lo que se te ocurra. Ok, entonces teníamos esto. Cargamos órdenes y gente, se produjo una relación y tenemos todas las opciones de configurar exactamente cómo se van a relacionar. Por lo que había visto yo de la tabla, que ya la había abierto, resulta que la tabla de gente tiene un listado de gente que es poquita y tiene las regiones por otro lado y reconoce, mire, tenemos la región de aquí y la gente que está a cargo acá, porque se supone que lo que está haciendo es que está representando quién maneja qué. Nos dice, mire, bueno, en su relación tienen las órdenes, tienen la gente y tienen una cardinalidad de muchos a muchos. Eso quiere decir de que lo que va a hacer es que algunos van a coincidir y realmente no les va a decir cuál es el que tiene que filtrar respecto a qué. Pero si yo vengo y le indico que aquí tengo una relación de uno del lado de la gente y de muchos del lado de las órdenes, pues hago que todo coincida como tendría que haber sido. Esta va a filtrar la información de este otro lado. De ahí simplemente hay una indicación que dice algunos coinciden, todos tienen que coincidir, algunos coinciden, todos tienen que coincidir. Más bien aquí le estamos indicando si es que realmente es un left join, right join, full join o lo que sea. En este caso sería casi que el equivalente a un full join que permite todo, aunque básicamente un left join a partir de la tabla de región porque esto no hace nada si no tiene datos. Y bueno, realmente solo le voy a dar cerrar aquí.
le voy a decir que lo que quiero es que haga una conexión en vivo, aunque puedo darle extraer, que realmente extraer lo único que va a hacer es que lo va a cargar en la memoria, va a tardar unos segundos, pero ahí está. Y ya está. O sea, no tengo que darle clic a ninguna otra cosa. De hecho, con solo haber jalado y arrastrado aquí, la información ya quedó. O sea, no hay más. Esa fue toda la magia de Tableau. Ok, y de ahí viene esto. Entonces ustedes ya tienen cargados los datos. Tableau realmente lo que tiene aquí es que tenemos objetos de tres tipos. Tenemos worksheets que contienen las visualizaciones. ¿Se acuerdan que toda la vida está diciendo, miren, y Tableau que solamente tiene un tipo de objeto? Ok, este es el único tipo de objeto que tiene. Tienen dashboards que ya son la combinación de un montón de gráficos y objetos puestos, y tiene el otro que es de historias, que es cuando uno intenta describir y narrar exactamente qué es lo que hace, y vamos a ver algunas de las herramientas que les da para que hayan textos automáticos de cajón para llenar estas cosas. Y por cierto, es una cosa que me gusta un montón, que Power BI está intentando implementarlo con la sección de preguntas, pero solo funciona en inglés. Este es como simple y sencillo. Para ponérselo de una forma directa, realmente ustedes van a conseguir, por ejemplo, datos destacados y observaciones que ustedes quieren hacer, como por ejemplo, mire, el último año vendimos tanto, los datos se incrementaron en esto, resultaron en tal y tal cosa. Entonces ustedes pueden hacer eso y contarlo básicamente con las herramientas que tienen aquí. Y no es tampoco nada del otro mundo. A ver, bueno, y les decía, tenemos los datos cargados. Entonces, lo que vamos a hacer generalmente cuando tenemos esto es agregamos hojas. Ok, agrego una hoja. Ya hay una hoja puesta por defecto. Siempre ponen una, pero si quieren más la van poniendo. Y me estaba preguntando si lo quería guardar, porque le di doble clic. Y aparece esta, que es la pantalla que está aquí en la diapositiva. A ver, entonces, ¿qué es lo que hay realmente acá? Y es la explicación que les quiero dar. Y miren, realmente Tableau funciona un poquito como algunos de los programas viejos, porque esta parte de arriba de acá, este menú, es como de los menús tradicionales de texto donde están los controles que ustedes tienen sobre todos los objetos que están viendo en la pantalla. De este lado están los botones que controlan también mucho de lo que está viendo, pero por ejemplo aquí tienen los botones para hacer y deshacer, que se ven un poco extraños relativo a lo que uno está acostumbrado. Botones de grabar para agregar bases de datos, para manejar las conexiones, para seguir agregando hojas y visualizaciones, para modificar algunos formatos y también para algunas características que vamos a ver después. Realmente cuando ustedes cargan Tableau, lo van a tener aquí en la parte de arriba todas las bases y conexiones que tengan metidas en su archivo, que es una cosa que sí deja hacer que no deja hacer Power BI. Van a tener el área donde están las dimensiones y el área donde están las medidas, que también es algo que le reconozco que es una gran ventaja por sobre lo que hace Power BI. Cuando nosotros cargábamos la información en Power BI, lo que sucedía era que, bueno, básicamente todo aparecía en el panel derecho y habían datos que eran textos, datos que eran números y ahí estaban. Y básicamente uno podía arrastrar cualquier cosa en casi cualquier lugar y producir unos gráficos deformes e ilógicos. Aquí realmente lo que hace Tableau es que separa la información que nosotros hemos cargado en dimensiones y medidas. La idea detrás de todo esto es esto. Ustedes piensen cuando están haciendo una visualización que la visualización parte de básicamente un cruce de campos o múltiples campos. En este caso de múltiples dimensiones porque tenemos color, tamaño, texto, detalle y el tooltip. Básicamente permite como 8. Pero el tema es que hay cosas que son dimensiones que básicamente son clasificaciones de la información, que son como cosas que podemos meter en los ejes para separar los datos. Mientras que están las otras que son las medidas, que son realmente los datos que nosotros podemos presentar. Es decir, si vamos a tener ventas, ingresos, precios, porcentajes, eso van a ir al área de medidas, mientras que todo lo demás va a acabar en el área de dimensiones. En el área de dimensiones, por cierto, quiero aclarar que los países, las ubicaciones, las coordenadas y las fechas terminan siendo una dimensión. Las fechas no son por sí mismas una medida. Mientras que aparentemente en Power BI podemos tratar de hacer cálculos con las fechas, que tampoco tiene mucho sentido porque generalmente va a dar el conteo, el máximo y otras cosas más. Aquí no. Pero el gato otra vez.
Pero es eso, es decir, ya nos da hasta preclasificada la información sobre qué es lo que podemos arrastrar en cuáles de las repisas que están acá. Por cierto, esto que está aquí y estas de acá que me faltó ponerle un borde se llaman repisas y básicamente son los espacios donde ustedes pueden agarrar y arrastrar cosas para que cambien las visualizaciones. Una de las cosas mágicas y más maravillosas que tiene esto es esta área de acá que dice Show Me, que dependiendo de lo que uno tenga seleccionado y los tipos de datos que haya uno cruzado, va incluso a sugerir, mire, si usted está tomando información de fechas y está tomando una medida con algún tipo de cantidad, pues mire, ¿por qué no hace un gráfico de línea? Creo que lo más recomendable, aunque podría ser también uno de superficie, y también tiene para hacer este combinado y así. O incluso si ustedes empiezan a arrastrar cosas por acá, va a empezar a tratar de sugerirles exactamente cuál es la mejor visualización. Y se los quiero demostrar en un momento. Ok, tenemos el área de Tableau. Entonces, con los datos que cargué, aquí dice, mire, esta es la base de datos que yo tengo cargada, solo hay una. Tengo mis tablas y en las tablas tengo separada la información así. Tengo todas estas que son las dimensiones, porque son campos de texto y fechas y otras cosas, y tengo estas que son las medidas donde me dicen, mire, aquí está. Ok, entonces, ¿cómo hago un gráfico? Si, por ejemplo, yo quiero ver la venta por fecha, entonces vengo yo y le doy clic a esto y luego presiono control y doy clic a la de, ¿dónde está? Fecha. Ajá. Fecha, y de una sola vez me dice, mire, con la información que usted ve, acaba de darle clic, puede producir todos estos. A ver, yo quiero un gráfico de línea. Clic el gráfico de líneas y produce un gráfico de líneas. Ok. Otra manera de hacerlo, si arranco esto de acá y lo quito de acá, se va. Si no me gusta eso, bueno, aquí tengo información de filas y columnas que le puedo decir, mire, yo quiero que ponga la fecha en las filas y quiero que ponga estos datos de las ventas en las columnas, y cuando lo pone de por sí, la lógica le dice, mire, yo lo que necesito, mire, lo que usted puede producir con esto es un gráfico de líneas. Qué bien. ¿Y se acuerdan de aquella herramienta como para profundizar más en los datos? Resulta que también esto tiene algo así. Si yo me pongo aquí sobre las fechas y le doy clic a este botón de más, esto empieza a expandir de manera más razonable los datos y me muestra los gráficos conforme tengan sentido. O sea, mejora un montón por sobre la forma en la que lo estaba haciendo Power BI. E incluso tiene esto, que tengo la barrita donde puedo ir a ver exactamente cómo se mueven, y también tengo todo lo que me permitía ver exactamente cuáles son los valores de cada uno de los puntos. Mucho más recomendable de lo que estaba pasando por el otro lado. Ok, y si no quiero así como eso, bueno, puedo tratar de hacer un gráfico diferente con solo agarrar otra cosa. Si por ejemplo yo trato de agarrar la subcategoría de producto que está por acá y la pongo como columna, pues lo que me va a decir, mire, le sale un buen gráfico de barras. Ok, no lo quiero vertical, lo quiero horizontal. Muy bien, agarro acá, lo meto aquí, pongo esto para arriba y ya es horizontal. Si le doy clic a esto de Show Me o lo aparto, simplemente ya puedo ver el gráfico completo. Por eso es que está pegado ahí. Pero se puede esconder. O sea, solo lo cierro y se va, y si le vuelvo a dar clic vuelve a aparecer. Si me lo llevo, puede arrancarse para poder ver la visualización completa. Y así, y mire, pero yo quisiera ver también qué tan rentables son. Quiero ver qué tan rentables son en este gráfico. Ok, entonces yo puedo poner el profit, arrastrarlo aquí a la repisa donde dice color, y ahora me va a poner barras de colores. Me va a decir, mire, resulta que las mesas son las menos rentables porque son las que tienen signo negativo y todo lo demás es positivo. Si hubiéramos tratado de hacer eso en Power BI, no me pregunten qué tanto hubiera costado. Pero bueno, aquí está. Y de hecho, esto está resaltando bastante este dato, que es muy relevante porque tiene un valor negativo, y ahí está el análisis. Por cierto, etiquetas horizontales. Todo bien. Se lee como tiene que leerse. Título arriba. Dudas por ahora. Por cierto, les recomiendo que traten de trastear y jugar un poco con lo que se puede hacer acá. No es como que van a componer algo cargando la base de datos, y prueben a ver qué otras cosas interesantes pueden hacer. Porque, por ejemplo,
hay hasta unos gráficos muy locos que ni siquiera uno se imagina que uno puede producir. Gráficos de burbujas. No, es muy mal. Necesito 2 ejes. Tengo que poner la subcategoría por acá. Y tampoco se ve bien. Se lo pongo en color. Se la pongo en tamaño. No, la pongo en etiqueta. Creo que este es un mal ejemplo para tratar de hacer un gráfico de burbujas. En fin. Y esas son... perdón. Me falta la parte de abajo. Solo permítame arreglar esto para tener 2 gráficos razonables. Ok. Supongamos que entonces queremos mostrar las ventas por región en uno. Vamos a pedir un gráfico de barras después. Y tengo la categoría cruzada. Y de paso yo quiero tener una más. Para agregar una más simplemente presiono este botón de nueva hoja, que es diferente de las otras de historias y visualizaciones. Y de paso yo quisiera también tener un gráfico de... ¿cuál podría ser bonito? Un gráfico de pastel que me diga por región en qué proporción están mis ingresos. Ok, agarro la región, agarro los ingresos, profit. Digo, quiero un gráfico de pastel, que de nuevo no lo recomiendo, y tengo un gráfico de pastel extremadamente pequeño. ¿Por qué hizo esto? Acaba de sabotearme, mi tablero hizo algo feo. No tenía que haber hecho un gráfico tan chiquito. Que hagamos uno de barras, tampoco. Ok, tenemos un gráfico de barras. Después de que tenemos los objetos ya creados acá, porque los vamos a ver individualmente por separados, viene todo el tema de las visualizaciones, y las visualizaciones, dashboards, se hacen así. Agarran ustedes lo que ya crearon por otro lado y simplemente los van dejando por ahí, y él solito los empieza a ajustar y alinear conforme tenga sentido, y ustedes lo pueden arrastrar y todos los tamaños se van a ajustar automáticamente, en vez de estar haciendo todas las cosas raras que teníamos que hacer con Power BI para tratar de hacer que todo quepa. Y esto se va a intentar ajustar lo mejor posible para que sea visible a la hora de publicarlo. Por cierto, también está este botoncito magnífico que realmente lo convierte casi que en una presentación, que nos deja ver los datos. El único pero que nunca me agradó del todo es que nosotros tenemos que indicarle acá, ¿se acuerdan de todas las interacciones que teníamos que permitía filtrar la información por otros lados? Si ustedes quieren indicarle que algo tiene que servir para filtrar lo demás, tienen que especificarlo. Perdón, use as filter era el botón que tenía que presionar. Entonces, si por ejemplo ustedes quieren ver cómo están las ventas en el Caribe, y aquí tienen puesto por regiones otra vez, y seleccionan el Caribe, lo que va a hacer es que le va a filtrar justamente lo que ustedes hayan seleccionado al otro lado. Que no es algo malo tener que especificar exactamente cuál filtra cuál, porque por ejemplo si hago esto no va a hacer un filtro en este lado, pero es una de las diferencias de exactamente cómo trabaja. Profe, sí. Entonces digamos de que necesariamente por hoja solo un gráfico podemos tener. Correcto. Es decir, son solamente un único objeto lo que pueden permitir, y que conste que no solo hay gráficos, acuérdense que también hay tablitas, igual que en Power BI, o hay mapas, que por ejemplo si quieren ver un mapa, los mapas se ven así. Si yo, por ejemplo, aquí ya hay datos que están predefinidos como regiones y aparecen con este símbolo. El código postal realmente creo que solo tenía datos para Estados Unidos y no funciona, pero si por ejemplo yo vengo y le pongo, quiero los datos por país, y por ejemplo quiero ver, por ejemplo, cuál es la cantidad de órdenes, que por cierto esto es una medida que calculó automáticamente, y le digo, mire, quiero ver un mapa, uno selecciona simplemente mapa y va a tratar de hacer esto. Es decir, me va a poner círculos exactamente donde están mis ventas. Y si yo quiero que sea más interesante, por ejemplo, quiero saber qué tan rentables son, puedo volver a agarrar Profit, meterlo en el color, y esto me va a decir, por ejemplo, de todas las regiones que hay, cuáles son las que son más rentables y cuáles son las menos rentables. Y aparentemente vender a Nigeria no está siendo rentable porque aparece de un color feo, y pedirme aquí no está saliendo tampoco muy bien. Ya vamos a ver después lo de los formatos sobre cómo ajustar un poco más el tamaño para que esto sea
más visible, pero tengo el botón de más para ir navegando y poder ver exactamente en qué posición estoy. Uy, ¿dónde queda la barra de desplazamiento para moverme? Por cierto, hay un bug extraño ahorita en mi tabló que no me permite desplazarme y no me está saliendo ni la barra acá, ni la barra acá, ni la herramienta de mano para poderme desplazar, pero bueno. Creo que tengo que hacerlo en la antigüita, tampoco. No, no. Bueno, lo veremos después, cuando logre hacer que cargue. Pero sí, o sea, realmente vos lo producís así y lo vas ordenando, que por cierto también no las pone todas juntas, es una cosa que tampoco me agradó del todo. Pero cabal, si yo de repente vengo y ahora quiero meter el mapa aquí, agarro el mapa acá, lo arrastro por acá y lo pongo más o menos donde yo lo quisiera poner, y esta cosa solita me dice, mire, puede ponerle esta forma, esta forma, esta forma y estos tamaños, en cual si no me gusta, yo puedo venir e irlos ampliando, porque por ejemplo, solo empiezo a arrastrar y reduzco el tamaño de esto, o si quiero hacer esto más ancho, solo lo hago más grande, o si quiero que ocupe el espacio del otro, pues nada más lo quito, lo vuelvo a poner y lo voy a poner así, para que ocupe mucho mejor espacio, pero no es tan bueno. Creo que realmente así era como estaba mejor, para tratar de visualizarlo después. Y es eso. Entonces, por ejemplo, aquí están las aclaraciones de qué es lo que está significando el color, cuál es la escala de esto, porque ya me la dan automático. Mire, usted la va a necesitar y no se la voy a poner aquí encima, para que no le haga estorbo en su visualización. Y si tuviera más para las otras, también habría indicaciones similares. Si, por ejemplo, volviera otra vez a esta hoja 1 y volviera a agarrar qué tal rentable es y la arrastrara a color, volvería a producirle lo mismo. Y cuando vuelvo otra vez a mi dashboard, si fue en la hoja 1, ¿verdad? Si la quito y la vuelvo a poner, porque necesito volverla a poner para cargarlo más fácilmente. Ya estaba. Quité la 2 sin querer. Perdón. Ya va a venir con las aclaraciones necesarias. Y es decir, por cierto, este formato condicional sigue aplicando para el 2 porque estoy ocupando la misma medida para medir la misma característica y da buen resultado. O sea, resuelve un montón de cosas que de otro modo habrían sido un lío tratar de hacer en Power BI. Solamente esto de tener una única indicación, que hay dos objetos que están ocupando el mismo formato condicional, no lo van a poder hacer allá. Aquí se lo resumió muy bien. Más dudas por ahora. Profe, y ahí cómo se pone, digamos, con el Power BI había un slicer, ahí cómo se pone puramente un slicer. Fíjate que los slicers no son puramente slicers, pero se hacen así. Imagínate que regresamos a la hoja 1, entonces aquí los teníamos por región, pero ¿qué tal si nosotros queríamos poner por categoría de producto? Entonces, si yo vengo y agarro categoría de producto, ¿dónde está? Categoría. Y la arrastro la parte de filtros, aquí. Bueno, primero me va a decir, mire, los filtros que aparecen acá son estos, dígame cómo quiere filtrar. Lo que voy a hacer es simplemente checarlos todos, le doy a aplicar, doy un OK, lo dejo por ahí, regreso otra vez al dashboard. Estábamos en la hoja 1. Ok, voy a quitar la hoja 1, va a salir de acá, la vuelvo a cargar otra vez. La quiero en vertical. ¿Por qué no está cargando los filtros de este lado? Permíteme un momento, hay algo que no está cargando bien otra vez el día de hoy. No quiero bajar. Ok, vuelvo a cargar hoja 1 y automáticamente me tendría que haber dado los filtros de este lado y no sé qué le pasó. A ver, dame un segundo. Quiero una nueva tile vertical. En el tile vertical yo quiero... Algo raro me está pasando el día de hoy.
Mira, generalmente lo que sucede es esto, vos simplemente vas agregando las cosas que tenés aquí como filtros y cuando venís vos y lo cargas en una visualización, automáticamente el contenedor va a llevar todos los filtros que vos le hayas asignado a esto. Es decir, los slicers son los filtros de los elementos individuales que tengas cargados y así es como los vas creando. Simplemente los arrastras acá al área de filtros. Y eso es todo. Pero no sé qué le pasó el día de hoy al programa. Creo que tengo que cerrarlo y volverlo a abrir. Pero sí los tiene, existen y son idénticos. De hecho, por ejemplo, cuando vos le decís que querés verlo como fecha, te va a dar exactamente las mismas opciones para tener una barra de desplazamiento a la izquierda si solamente quieres cortar las fechas más antiguas, otra para cortar las fechas más viejas. Puedes desplegarlo como lista, igual que como teníamos en el otro, que por cierto que por eso fue que lo vimos. Y también para ir seleccionando todos los elementos de todas las opciones que vos tengas cargados en el filtro, pero no sé qué le pasó el día de hoy. Se me hace que voy a tener que desinstalarlo y volverlo a instalar. O sea que algo así nos podría pasar en el examen, profe. Esperemos que no, porque realmente es que me dio una advertencia chistosa cuando lo instalé y no me había fijado. No debería de pasarles en el examen, ya lo vamos a resolver. Pero si llegara a suceder igual, solo avísenme y vamos a ver qué sucede. Pero no debería. Programa demasiado profesional para que no esté haciendo estas cosas. Y en serio, me estoy preguntando por qué se escondieron, si realmente solamente las ponía aquí y se arrastraban. Quiero ver si tratar de cargarlo como historia funciona. Tampoco lo produjo. Ok, en la hoja 1 tengo la herramienta de filtro. Los filtros son de categoría, show filter, clear filter. Tal vez esto. Y este era el pero que tenía. Dashboard. Dashboard 1. ¡Ah! ¡Qué vergüenza! Ya entendí qué fue lo que pasó. Ok, normalmente por defecto cuando uno se los arrastra al área de filtros, porque siempre sucede, debería haber aparecido. Entonces, creo que el día de hoy esta cosa no quería funcionar porque no le había dado yo al cheque automático de mostrar en filtro. Entonces, cuando uno tiene el filtro, ahí aparecen los slicers. Entonces, estas cosas de acá ya están. Y ahí está el slicer de la categoría que podía haber puesto. Si quisiera haber puesto algo que tuviera, por ejemplo, más clasificaciones, que subcategoría creo que tenía más, o país, por ejemplo. Pero ya tengo país acá. Pongámosle subcategoría, que me van a aparecer todo esto. Soul, Wildcat, no, condición, no. Ok, aceptar, cargar subcategoría, mostrar como filtro y de paso regreso acá, quito la hoja 1, vuelvo a cargarlo otra vez. Deberían de aparecer los dobles filtros, pero en esta las opciones de filtro quiero que aparezca single value list, multiple value list, drop down. Bien, ahora ya se parecen a los de Power BI. Solamente que ya está resuelto en buenas prácticas colocar todos los filtros de un solo lado, en un tamaño decente, en un espacio que permita alcanzar a leer todo lo que se contiene. Ya están ajustados. Perdón por el atraso, pero sí, ahí están los slicers. Y si quieren incluso también los de fechas, iba a enseñar que los de fecha también son iguales. Date, ship, date. Aquí. Sí, realmente lo quiero todo. Si regreso aquí, vuelvo a quitar esto otra vez y lo vuelvo a cargar. No le he dicho. Bueno, pero ahí están, así es como se hacen. Y es eso, o sea, todo lo que ustedes podían ver en Power BI es perfectamente posible aquí, de este lado.
A ver, entonces voy a tratar de explicarles exactamente cuál es la terminología que está detrás de todo esto porque es medio larga y puede ser que voy a estar ocupando un montón de palabras aquí, aunque hay una en particular que siempre ocupo mal, y es esto. A ver, cuando estemos hablando de todo esto, el botón de inicio de Tableau es este de aquí. Esto es el panel de datos. Esta es el área de dimensiones. Esta es el área de medidas. A ver, esta es la pestaña de la fuente de datos, que esto, por cierto no le di clic aquí, que aquí es donde cargamos los datos, de ahí fue donde empezamos a sacar y cuando pasamos a la siguiente hoja nos mostró esto, entonces con esto lo podemos controlar y colocar y podemos agregarle más, si acaso quisiéramos más datos. A ver, esta es la tabla de estado que nos indica exactamente qué medida, valor o dato estamos cargando, es muy similar a la que tiene Excel. Esta es el área de la vista, que es exactamente donde tenemos nuestro gráfico. Esta es la leyenda para todo lo que aplique, todo lo que esté metido en los datos, porque por supuesto que vienen esas aclaraciones. Si, por ejemplo, yo estuviera acá y estuviera viendo mis datos que tenía por aquí, por región, y viniera y yo la tratara de separar, por ejemplo, por categoría, y para agarrar la categoría simplemente tendría que agarrar la categoría y meterla en el color, me va a aparecer la leyenda por acá. Aquí está la aclaración y de paso todos los filtros que yo hubiera metido. Ok. Perdón, presentación. Este es el ajuste. Estas cositas de acá, en teoría se llaman píldoras. O sea, todo lo que yo arrastré aquí, estos de acá y estos de acá, son eso, píldoras que se colocan en repisas, y no me pregunten por qué se llaman así, pero así les pusieron. Y cada vez que yo me refiero a algo como la píldora tal, coloque la píldora en la repisa de las filas, o en la repisa de las columnas, o en la de filtros, o en la de los colores, que esta palabra Marx es la que creo que no tiene una buena traducción, pero probablemente la voy a terminar ocupando. Es a eso a lo que me estoy refiriendo. Es decir, les aviso por adelantado, con toda seguridad le terminaré poniendo apodos equivocados a casi todo lo que está aquí. Por decir, sí, aquí es donde ponemos las filas y las columnas. No, debería haber dicho la repisa. Y viene, por ejemplo, esto. Por ejemplo, ¿se acuerdan de que nosotros teníamos el concepto de alias cuando estábamos haciendo queries? Resulta que aquí también existe la opción de ponerle alias a las columnas y podemos crear también nosotros nuestras propias columnas calculadas y medidas calculadas para los campos, aunque la mayoría de cálculos ya vienen prehechos. Que pues es eso, podemos ponerle un alias a las dimensiones para que aparezcan de alguna cierta manera escritos en nuestra visualización por si acaso viene con un nombre extraño en la tabla. A ver, los marcadores supuestamente lo que hacen es que prefiltran los datos y llevan a una cierta ubicación en la visualización. Básicamente es como enlaces para ir a ver puntos específicos de los datos. Lo vamos a ver más adelante, obviamente. Están los campos calculados, que igual que como hicimos con Power BI, que calculamos en algún momento un IVA, podemos hacer esto y nos lo va a mostrar. Es decir, podemos producir toda la información que nosotros querramos con cálculos que ocupan las fórmulas que son casi que estándar para todos los programas. Eso sí, no es DAX. Algunas de estas son diferentes y vamos a ver exactamente cuáles son. Aquí no hay dos tipos de tabla, hay un tipo de tabla, son las crosstab o tablas cruzadas, que se parecen a las tablas pivote y que, bueno, las ocupan para cuando quieren ver visualizaciones como texto. Es perfectamente normal, tiene toda la conducta normal que habíamos tenido, nada más que eso vamos a arrastrar los datos en las áreas que le corresponden en las repisas de Power BI. Los dashboards, que como ya vimos, que es una combinación de varias vistas o varias worksheets, hojas, en una sola página y que realmente sirven para comparar un montón de datos juntos. Es cuando nosotros queremos definir algún análisis que nosotros queremos hacer o para presentar algún tipo de resultado que ya incorpora varios elementos. El panel de datos es el área donde nosotros vemos todo lo que tenemos cargado. Realmente es el área del lado izquierdo, era esto de aquí, panel de datos, que realmente están divididos en eso. Tenemos medidas y dimensiones, que ya vimos que son. Medidas son los números con los que podemos calcular, dimensiones son categorías en las que podemos clasificar los datos. Aparte que también incluye los campos personalizados que nosotros tengamos, podemos hacer nosotros nuestros propios grupos de medidas
que ya lo vamos a ver también, que podemos hacer como un paquete de cosas que van juntas, como categorías y subcategorías, que tiene mucho sentido. Y hay otras cosas que también le podemos meter ahí. Básicamente desde ahí donde nosotros vamos a estar arrastrando la información para ponerlas en las repisas de las hojas de trabajo. Vaya, de ahí tenemos la página de la fuente de datos, que es esto. Esta que estaba aquí, el data source, que aquí es donde tienen cargado toda la información que están cargando. Cuando me refiero a la página de datos es eso. Es importante recordar el concepto de dimensión, que veámoslo así, la definición oficial del libro es: la dimensión se conoce comúnmente como un campo de datos categóricos, o sea, clasificables. Las dimensiones contienen datos discretos como miembros y jerarquías y que no se pueden agregar, es decir, no pueden sumar, restar, multiplicar textos. También contiene valores característicos como fechas, es decir, les insisto, las fechas son dimensión, no son una medida. Nombres, datos geográficos y otras cosas que ustedes ocupan para revelar y clasificar la información. A ver, un extracto, y esta que también la vamos a ver en otra clase, es un subconjunto guardado, una fuente de datos que utilizan para mejorar el rendimiento. Cuando yo me estoy refiriendo a un extracto, es que cuando ustedes tienen ya la información producida y cruzada, el extracto realmente solamente es la tabla que ya contiene el cruce de los únicos datos relevantes. En vez de tener el millón de filas, solo tienen como 5, porque ustedes solo estaban mostrando ventas por categoría y nada más hay 5 categorías. Ok, entonces esto hace que sea mucho más fácil manejar la información. Por supuesto, esto considera también los filtros y todas las reglas que ustedes hayan ocupado para controlar los datos, o todos los cruces que ustedes hayan indicado. Significa que hace más eficiente el manejo de los datos. A ver, el estante de filtros, que estante, yo les estoy diciendo repisa, ya ven, es un shelf. ¿Qué es esto? Esta área donde ustedes controlan los filtros. Cuando me refiero a eso, me voy a referir a esa área de ahí. Y es justamente donde nosotros colocamos los filtros. Tenemos el panel de formato, que es esta cosa, y básicamente es esto, Marks, donde nosotros podemos controlar exactamente cómo están apareciendo las cosas. Aquí está el alias. Y bueno, aquí es donde nosotros podemos manejar exactamente cómo aparecen los datos, porque incluso desde acá también podemos cambiar el tipo de gráfico, porque esto me sugirió automáticamente que era 9 barra, pero por ejemplo aquí me dice, mire, usted puede empezar a tratar de controlar esto de esta manera, y yo quiero aparecer que, por ejemplo, la categoría ya no me aparezca sino que como barra, sino que como una figura, o que realmente quisiera que me apareciera como un área para que me produzca este tipo de gráfico, que realmente no tiene mucho sentido, pero se puede. O, mire, ¿sabe qué? Mejor dígame cuál es la mejor manera en la que se debería mostrar dado lo que yo le he cargado. Eso es a lo que va. Marcas, eso, esta área de ahí es básicamente donde yo le indico exactamente cómo quiero que se despliegue un dato, que de nuevo esto parte de la teoría de las visualizaciones. Estos son como las características que normalmente uno debería ser capaz de desplegar en un gráfico, que son manejables y entendibles para un humano. Y de hecho esto, incluso lo de los colores que ha agarrado esto, porque si se fijan, Power BI agarraba unos morados y unos rojos muy raros que eran muy similares. Estos están hechos para modo de alto contraste. Es decir, nadie va a confundir nunca este rosado con este amarillo, con este azul, pero mientras en el otro producía varios tonos de rojo. No, nunca me agradó, varios tonos de verde. Este, si le sigo metiendo más categorías, por ejemplo, si quito la categoría y pongo en vez de eso la subcategoría, que tiene mucho más colores, subcategoría, y la metiera como color, va a tratar de poner colores que son por lo menos más identificables, a pesar de que le he metido realmente una cantidad ridícula de colores. Pero por lo menos estos son visualmente distintos y no van a chocar tanto unos con los otros. Recomendación especial, hay que ocupar los que ya vienen. Ok.
La tarjeta de marca supuestamente es todo el área donde están las marcas. Las marcas eran como los elementos que yo le estoy poniendo y básicamente es eso, el área donde ustedes pueden arrastrar el área. Los estantes son repisas que ya ven que les estoy diciendo mal. El libro oficialmente les dice estantes y yo les estoy diciendo repisas, son shelves. Ok. Esos son las áreas donde nosotros podemos arrastrar la información y cargarla. Tenemos también un estante de páginas en el lado izquierdo de la vista. Supuestamente estos sirven para poder permitir meter varios elementos en la vista. Era esto que estábamos viendo acá en el dashboard, esto de aquí. Aquí era donde nosotros estábamos arrastrando y cargando los datos. A eso es al área que me refiero, el estante de las vistas. De ahí el libro de trabajo. Cuando yo digo un libro de trabajo, realmente me estoy refiriendo al archivo de Tableau, que tienen exactamente el mismo nombre de Excel y los archivos de Tableau tienen extensión .twb. Cuando ustedes terminan de trabajar con un archivo, simplemente le dan guardar o le dan aquí the file y simplemente lo guardan en una ubicación razonable. Entonces le dicen, mire, puedo producir un archivo .twb. Y luego están estos que son los empacados que ya tienen como ya resumida y simplificada la información, pero son para cuando ya se los van a entregar a alguien para ver. Pero esto sí contiene todos los datos completos y básicamente es esto. Por ejemplo, yo puedo decir esta es la clase de 12, página 12. Guardarlo y eso lo crea y cuando yo regreso a ver qué fue lo que dejó por acá, tienen este archivo con... ¿Dónde quedó? Clase 12. Ese lo guardé ahí. Estoy enredando todo el día de hoy después de que se me trabó por un momento. Sí, no lo coloqué donde era. Ok, en la clase 12. Van a tener aquí un archivo de clase 12. Y están acá y lo pueden volver a cargar y son de esa extensión. Y si lo notan, son extremadamente pequeños porque como está extrayendo la información directamente de la otra tabla, es decir, 121 kilobytes no se equipara para nada del otro, porque yo le indiqué que lo que quería era una conexión en vivo, es decir, no produce los archivos monstruosos de allá, pero tiene la desventaja de que dado que sigue extrayendo la información de los archivos, si acaso se pierden, el archivo deja de funcionar. Pequeña advertencia. Hay que volverle a indicar de dónde sacar los datos. Bueno, y finalmente es eso. Las hojas de trabajo son simplemente todas estas pestañitas de acá, donde nosotros metemos los datos. ¿Dudas por ahora? O me enredé tanto y no me quieren preguntar, o todo quedó muy claro, o todavía no les ha dado suficiente como para empezar a generar dudas. ¿Nadie todavía? Está bien. Entonces, esta era en teoría toda la introducción a Tableau. Hasta aquí llega la clase de hoy. En la próxima clase vamos a empezar a tratar de hacer visualizaciones con esta información. Les voy a mostrar primero los tipos básicos de gráficos, creándolos uno por uno. Hay una lista de gráficos que les quiero enseñar. Está incluyendo el de cascada, que ya van a ver que es bien interesante cómo se crea, sobre todo porque vamos a ocupar medidas calculadas y eso sería lo que cubriríamos en la siguiente. De ahí vamos a ver mucho más a profundidad las configuraciones que podemos hacer y algunas otras herramientas interesantes que hay. Hay material de sobra, aunque el programa se ve sencillo, hay un montón de herramientas que explorar, hay un montón de herramientas de análisis que están acá que todavía tenemos que volver a ver para poder ver todo el potencial que tiene este programa. Pero en serio, es mucho más simple que Power BI, es mucho más fácil localizar dónde están las cosas y controlar lo que está apareciendo. No es tan malo como el otro. Entonces, esta será la clase por hoy. Váyanse a descansar. Gracias. Nos vemos el sábado por la mañana. Gracias, profe.